Teniendo en cuenta todo lo que acaba de explicarnos, ¿sí? Bueno, gracias. En cuanto a lo que desarrollaron ahora justamente con la profe Dionisia, da base a todo lo que vamos a tener que hablar dentro de lo que es el derecho humano a la alimentación. Eh, y como un ejemplo, como para introducir a lo que es el tema de un derecho humano a la alimentación, tengan en cuenta algo que seguramente escuchamos más, ¿verdad? El derecho al agua. Acuérdense que el agua, así como es un derecho humano, también es un alimento vital para consumir y que tenemos que consumir todos los días. Y tenemos los rangos límites de consumo, así como estábamos viendo que tenemos inseguridad alimentaria, malnutrición y todo lo que acarrea la malnutrición con un alimento básico que es el consumo de agua todos los días. Nosotros podemos estar aportando a la inseguridad alimentaria y no a nuestra seguridad alimentaria. Entonces, le doy ese ejemplo como para poder introducir que comenzando con un derecho humano, tenemos que tener en cuenta en todos los roles del ser humano. Entonces, esto va un poquito enfocado a lo que es justamente el derecho a la alimentación y el enfoque que tenemos hacia ecología humana, cómo nosotros enfocamos de ecología humana, que seguramente ya en los cursos previos se habló mucho de lo que es la interacción de el ser humano y la acción que tiene sobre la comunidad. O sea que nosotros, si vamos a hablar de un derecho, vamos a hablar de la seguridad alimentaria, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los que hacemos ese cambio. ¿Sí? Si las personas no tienen acceso al alimento, así como estábamos viendo con la profe Dionisia, si no tenemos acceso, si tenemos una inseguridad alimentaria, vamos a estar sujetos a unos términos que vamos a ir hablando, que es la parte de tener el acceso a alimentos de forma digna, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que eso se vuelva un derecho y no algo como una obligación nomás. Que nosotros si comemos como decimos en el área de alimentos y nutrición, si tenemos los nutrientes suficientes como para tener un cuerpo fortalecido, podemos pensar y podemos hacer cambios. Entonces de ahí parte la estrategia desde nuestro enfoque y mirando un poquito lo que es la seguridad alimentaria. Voy a ir avanzando con la diapositiva, como les dije. Esta presentación también les voy a subir al terminar la clase de hoy. Y hay mucho de contenido dentro de lo que es este material porque justamente es la introducción a todo lo que vamos a desarrollar entre mañana, el jueves y el viernes, ¿sí? Sobre lo que es derecho humano a la alimentación. El derecho a la alimentación, así como yo le estaba dando el ejemplo con el derecho al agua, es que todo ser humano tenga derecho a una alimentación adecuada, que tiene relación directa a lo que estaba hablando la profe Dionisia de seguridad alimentaria y con sus pilares. O sea que tenemos los pilares en donde tenemos, y de acuerdo a esos pilares nosotros podemos hablar de una alimentación adecuada. Entonces, este derecho se vuelve fundamental y lo principal de la aplicación del derecho a la alimentación es que, como vieron en las gráficas que también la profesora Dionisia les mostró, aunque producimos muchísimo alimento en nuestro país y podemos alimentar a más países o más habitantes de un país que lo que nosotros tenemos actualmente, el acceso o la disponibilidad local no se da. O no tenemos el acceso, no solamente el acceso a ir a comprar, también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de comunidades, tenemos el acceso económico, ¿sí? El acceso a la distancia que tenemos que recorrer, ¿verdad? Que es acceso y disponibilidad también. Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con la seguridad alimentaria que estuvieron hablando y lo que es la aplicación del derecho a la alimentación. Nosotros tenemos normas internacionales sobre derechos humanos. Dentro de estas normas está establecido el derecho a la alimentación. Si alguno tiene alguna consulta, puede ir interrumpiendo. Yo no tengo ningún problema, pueden chatear. Y si bien pueden también escribir en el WhatsApp o pueden chatear directamente o pueden hablar.
A nosotros nos gusta en ecología que interactúen con nosotros, que vayan preguntando, no tengan vergüenza para preguntar, que acá no estamos para juzgar ni para hacer correcciones, sino que para aportar más que nada. Si ustedes tienen algunos ejemplos en sus comunidades o tienen algunas cuestiones dentro de la comunidad, a la par que vamos desarrollando estos puntos, también pueden preguntar, que eso les va a ayudar a aplicar dentro de lo que es su comunidad, ¿verdad? En donde están ustedes trabajando. El derecho a la alimentación también tiene que ver con componentes cuantitativos, cualitativos y de aceptación cultural. Tengan en cuenta que la alimentación, así como se da, es cultural. Si nosotros hablamos de un derecho humano, eso se tiene que bajar a cada región del mundo y a cada cultura de cada región. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y voy a un ejemplo, tenemos ciertas costumbres en el consumo de ciertos alimentos. Entonces, dentro de esas costumbres también nosotros tenemos que trabajar, y cada comunidad en nuestro país tiene otra vez costumbres distintas de alimentación y hábitos distintos de alimentación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cada uno en su área de aplicación seguramente que en algún momento vio esa diferencia, si pudieron visitar otras regiones o si son de otra región y están trabajando en otro departamento, por ejemplo, y son de central y fueron a trabajar, seguramente que vieron que hay costumbres distintas, hay costumbres, tradiciones totalmente distintas sobre la alimentación, y con eso nosotros tenemos que trabajar también, porque eso es parte del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos forzar a nadie, sí le tenemos que proveer de esos alimentos o tratar de que él pueda proveerse de esos alimentos sin hacer un cambio radical en lo que es su cultura, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esos aspectos cuantitativos, vamos a ver mucho en lo que tiene que ver con números, economía y demás, cualitativo que tenga que ver con el tipo de producto. Acá estamos hablando de calidad de producto, estamos viendo que hablando de calidad de producto, nosotros cuando vamos a consumir un alimento, lo primero que hacemos cuando vamos a comprar un producto fresco en el mercado, en un comercio, en el supermercado, o directamente del productor, es que y tratamos de elegir lo que a nosotros o lo que nosotros consideramos que es de mejor calidad. Y al hablar de cualitativo hablamos de sus características, sea en una fruta, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho más madura, hay gente que le gusta no tan madura. Entonces eso ya tiene que ver muchísimo con cada uno de nosotros, y que tiene que ver con cuestiones cualitativas. Y luego tenemos, que va de la mano con lo cualitativo, también tenemos que sea aceptable culturalmente. O sea, qué calidad nosotros de un producto o un alimento también medimos desde de nuestra perspectiva cultural. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a bajar a la realidad la aplicación del derecho a la alimentación, ¿verdad? Entonces voy a ir avanzando con la diapositiva. Entonces, en este punto, todos los estados tienen que tener la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y que se haga material o concreto el derecho a la alimentación en su país correspondiente. En este caso, nuestro Estado debería de tener la obligación de respetar, por un lado. Cuando hablamos de respeto, hablamos de la dignidad de las personas a acceder a una alimentación de calidad. Una alimentación de calidad quiere decir que tengamos por lo menos 3 comidas al día con todos los nutrientes, así como vieron en seguridad alimentaria, todos los nutrientes que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas corporales.
O sea que energía, todo lo que sea proceso, si son niños, necesitan muchísima más cantidad de nutrientes diferentes porque están en crecimiento. Nosotros adultos que pasamos ya de 25 para arriba, 25 años para arriba, necesitamos todos los nutrientes como para un mantenimiento. Entonces, si nosotros no tomamos como algo básico, y vuelvo al ejemplo que di al introducir, no tomamos adecuadamente agua en un día o no llegamos al límite mínimo que es de 2 litros, vamos a tener consecuencias y secuelas en nuestro sistema digestivo podemos tener inclusive sintomatología que no sabemos y nos da un dolor de cabeza justamente o náuseas o mareo justamente porque tenemos una deshidratación leve, pero que a veces no asumimos que es porque no tomé agua en todo el día. Se fue por la pinta, me quedé sin señal, ¿sí? Disculpen por eso. La alimentación, no sé si ya hasta aquí parece que estuve explicando, fue establecida por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aproximadamente en la década de los 90, y desde ahí lo que se trató de hacer es la aplicación y que los estados apliquen con políticas públicas que estuve mencionando, no sé si eso pudieron escuchar, ¿verdad? Entonces, que eso se baje a las regiones y a los territorios, ¿verdad? Entonces, también se puede ver en su artículo, ¿verdad? En el artículo 25, que se estableció que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure salud, el bienestar y en especial la alimentación. Nosotros si tenemos la alimentación, y voy para atrás, tenemos bienestar y podemos asegurar la salud. Aparte de eso, tenemos vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Entonces, dentro de ese artículo se engloba básicamente todo lo que nosotros necesitamos eh, eh, aplicar como agentes de comunidad. Esto directamente nos menciona a nosotros como agentes en comunidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que teniendo y asegurando la alimentación, nosotros podemos hablar de un bienestar y asegurar primero la salud. Asegurando la salud, nosotros tenemos un potencial de trabajo, o sea que teniendo energía, nosotros podemos trabajar. Teniendo energía, se puede estudiar. Teniendo un bienestar y asegurando justamente lo que es la alimentación, también podemos tener mayor fuerza como para decidir como sociedad. Si las personas tienen hambre, y les digo esto por muchos estudios que se hacen en poblaciones, si la población tiene hambre, cuesta pensar. El niño que está en época escolar y está tratando de estudiar, si tiene hambre, en donde afecta principalmente al estudiante es en la concentración. Si tengo hambre, no voy a tener concentración. Va a ser un niño desganado y igual, para el trabajo va a ser una persona que no va a tener ganas para trabajar, o si tiene ganas para trabajar, no va a tener la capacidad o la energía suficiente como para cumplir un día laboral. Entonces tengan en cuenta eso también y que tiene que ver con directamente el bienestar de una familia, de una persona, de una familia y de su comunidad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llevar a la práctica el derecho a la alimentación? Esta es una pregunta muy importante y teniendo en cuenta toda la base de seguridad alimentaria y lo que respecta a la inseguridad alimentaria, que son dos términos que tienen que manejar bien y voy a repetir varias veces para que puedan fijar también que habló la profe Dionisia de eso. Uno es una obligación legal que tenemos, que tiene que tener el Estado, pacto de los derechos económicos, sociales, culturales, en donde el derecho a la alimentación se debería de aplicar de forma progresiva y nosotros tenemos algunos ejemplos que más adelante yo les voy a mostrar
de algunos planes y programas que se están aplicando y que seguramente conocen, ¿verdad? Que se están aplicando. Tiene que ser políticamente popular, o sea que la gente quiere poder alimentarse, ustedes saben eso, y que esto que ya mencioné sea en condiciones dignas. O sea que tenemos que asegurar que esto sea de forma digna. También tenemos en cuenta un factor muy importante que es económico. O sea que nosotros tenemos que tener directamente, ustedes si miran, es proporcional. Si yo tengo gente bien alimentada o personas bien alimentadas, así como estaba dando la introducción hace rato, se van a poder educar, vamos a tener técnicos mejores, con mejor capacidades y van a tener la energía como para poder trabajar. Y ahí hablamos que las personas se vuelven mucho más productivas. Tenemos menos gasto en lo que es salud pública, entonces tenemos menos personas enfermas y acá estamos hablando no solamente del acceso a alimentos o comer lo suficiente. Acá estamos hablando también de la calidad de alimento que estamos consumiendo. Básicamente, cuando vimos en las diapositivas anteriores, acuérdense que nosotros hablamos de un término digno. O sea, que la alimentación no sea solamente un tipo de alimento, sino que este sea variado y que aporte de forma general todos los nutrientes que necesitamos para todas nuestras actividades diarias. Y cuando hablaron de inseguridad alimentaria también con la profesora Dionisia, se habló de algo muy importante que es la malnutrición dentro de lo que es inseguridad alimentaria, que es lo contrario a lo que nosotros queremos aplicar en las comunidades, que es la seguridad alimentaria. Entonces, tengan en cuenta que no necesariamente no comer o comer implica que nosotros tenemos una seguridad alimentaria. También cuando hablamos de seguridad, ese alimento debe hacer que las personas no se enfermen. Que está consumiendo alimentos en grandes cantidades, pero que no son saludables. Y ahí comenzamos a tener también consecuencias de enfermedad.